Hola a todos y a todas, bienvenidos al nuevo capítulo de Expediente CHB, donde analizamos casos policiales que han marcado el país. En este capítulo revisaremos uno de los hechos más polémicos de los últimos años, donde se vio envuelto tanto Carabineros como el gobierno, y que incluso terminó con la salida del entonces general director de Carabineros, Hermes Soto, renuncias de autoridades y dio pie al cuestionamiento en general de protocolos y transparencia en el país. Hablamos del caso del asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca. Así informaba Chilevisión Noticias el 14 de noviembre de 2018 lo acontecido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenido a la revisión de las noticias. Comenzamos con esta información que está en pleno desarrollo. Se trata de un operativo policial realizado en la localidad de Ercilla, región de la Araucanía, donde termina falleciendo un joven comunero mapuche, como estamos viendo allí en imágenes, de solo 24 años, Camilo Catrillanca, quien es nieto de un conocido lonco de la zona, de la localidad de Temucuycuy, de Juan Catrillanca. Sí, todo esto habría ocurrido cerca de las 4 de la tarde cuando, según el parte policial que ha entregado Carabineros, 3 comuneros mapuches habrían interceptado 3 automóviles particulares. Los conductores eran 3 profesores quienes habrían sido víctimas de este supuesto robo, según se ha informado. Ellos se dan a la fuga y es entonces cuando Carabineros, en la búsqueda de estos 3 comuneros y junto a un helicóptero, logra dar con ellos y, según ha informado el GOPE, se genera un enfrentamiento que significa el fallecimiento de este joven comunero de 24 años. Bueno, habrían sido fuerzas precisamente policiales del GOPE. Hay versiones de distinta naturaleza al respecto, que están hablando incluso del Comando Jungla. Todavía no hay una versión oficial, solo el parte policial de Carabineros. Y lo que estábamos viendo recién en imágenes son las imágenes de archivos de este joven comunero mapuche, pero antes de aquello era el ingreso hasta el CESFAM, donde fue trasladado de urgencia. El 14 de noviembre del año 2018, un llamado a Carabineros de parte de unas profesoras que estaban presuntamente siendo atacadas por comuneros mapuches alertó a la institución, quienes realizaron un despliegue por Ercilla en la comunidad de Temucuycuy, buscando a estas personas que presumiblemente habrían cometido este asalto. Carros policiales, helicópteros, se realizó todo un operativo para poder dar con los atacantes. Fue en ese contexto que dieron con el tractor de Camilo Catrillanca y un menor de edad, y lo que parecía un confuso incidente dejó a Camilo Catrillanca muerto de un disparo en la cabeza. Pero, ¿por qué fue tan controversial este caso? En este capítulo de Expediente CHB revisaremos notas, declaraciones y videos que muestran la cronología del caso Catrillanca, donde además contaremos con expertos quienes nos analizarán desde su punto de vista los hechos ocurridos en este bullado caso policial. Comenzamos este capítulo de Expediente CHB y la primera nota sobre lo ocurrido ese día en la comunidad de Temucuycuy. Se escucha la ráfaga de la policía. Este registro daría cuenta de lo vivido el miércoles en Temucuycuy, en medio de un operativo de Carabineros por el denunciado robo de 3 vehículos. Ahí se puede apreciar otro helicóptero. En el lugar fallecía Camilo Catrillanca, joven comunero mapuche de 24 años, quien según Carabineros iba en un tractor y quien presuntamente quedó en medio del fuego cruzado entre Carabineros y un grupo de desconocidos. Nuevamente tenemos un peñi fallecido, en este caso mi hijo, que ningún padre quisiera, pero creo que hay que asumir en la situación en que estamos viviendo hoy día. Nuestro pueblo está sufriendo, tenemos rabia, pero al mismo tiempo queremos decirle al Estado que se haga responsable. Carabineros aquí tiene gran parte de responsabilidad. La investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos de Temuco deberá aclarar de dónde vino el disparo. Para ello es clave el informe de autopsia del Servicio Médico Legal. Es una lesión por un proyectil balístico que afectó su cabeza. No tenemos todavía los informes definitivos de autopsia y tenemos que desarrollar varias pericias también de carácter balístico para poder precisar las distancias del disparo, determinar compatibilidades entre el proyectil y los armamentos que se pudieran haber utilizado en ese lugar. También personal de servicio hace uso de las armas de fuego que utilizaba en ese momento para el servicio. Se produce una lesión al conductor del tractor.
Un operativo que, según Carabineros, tuvo su origen tras la denuncia de un robo con intimidación de 3 autos por parte de un grupo de encapuchados en la escuela Santa Rosa de Ercilla. Salen 4 profesores en 3 vehículos con 2 menores escolares desde ese colegio en dirección a sus domicilios, y en el recorrido son interceptados por 3 individuos quienes se encontraban encapuchados. El rastreo a través del helicóptero de Carabineros habría permitido dar con el paradero de los vehículos en el Fundo Alaska en Temucuicui. Carabineros concurrió rápidamente, vuelvo a repetir, con helicóptero y por tierra, y a través del helicóptero pudo seguir los vehículos. Los que ingresaron a este Fundo Alaska fueron abandonados. Uno se pregunta por qué utilizar fuerzas entrenadas para combatir el terrorismo, para hacer frente a una situación que daba cuenta de un delito común y que además en este caso aparentemente afectaba a una persona inocente que conducía un tractor. Durante esta jornada fueron formalizados los detenidos por el robo con intimidación de los 3 vehículos, investigación que quedó a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía. Los funerales de Camilo fueron multitudinarios, donde la familia pedía justicia y que no hubiese intervención estatal. Su padre, Marcelo Catrillanca, exigía saber quién había matado a su hijo, emplazando directamente al gobierno. Hubo manifestaciones a lo largo del país y el caso estuvo lejos de ser olvidado. Una vez identificados los carabineros que habían estado en este operativo, se descubrió además que horas más tarde habían manipulado evidencia y obstruido a la justicia. A continuación, revisamos la nota realizada por el Departamento de Prensa, donde mostramos el control de detención de los carabineros que estuvieron en el operativo, que resultó con el crimen de Camilo Catrillanca. Es injusto porque estaba en su trabajo y alguien quizás cometió algún error. Orden de detención en contra de 4 funcionarios de Carabineros. ¿Por qué no van donde esos mapuches desgraciados? No queremos a Carabineros fuera de la ley. 15 días desde que un disparo produjo la muerte de Camilo Catrillanca, un disparo que convirtió a los persecutores en acusados. Los 4 carabineros que participaron del operativo donde murió el comunero fueron detenidos y este viernes serán formalizados por homicidio consumado y obstrucción a la justicia. Iban 3 atrás. Sí, 3 carabineros detenidos materialmente y un cuarto que se nos ha informado se presentará en los próximos minutos para que se materialice la detención. Finalmente todos ya se encuentran en cuarteles de la PDI en la Araucanía para su formalización que se realizará este viernes. Al sargento segundo Raúl Ávila, al sargento primero Carlos Alarcón y al suboficial Patricio Sepúlveda se les informará que se les investiga por homicidio consumado y obstrucción a la justicia. También al cabo primero Braulio Valenzuela, cuya familia recibió en la región metropolitana la noticia. ¿Ustedes les comunicaron ya el tema de la detención de Braulio? Sí, pero ya eso no me interesa porque veo que es una injusticia tremenda. Es injusto porque estaba en su trabajo y alguien quizás cometió algún error, pero no todos deben estar presos. El juzgado de garantía de Coyipulli emitió las órdenes de detención en contra de los ex carabineros, procedimiento que fue concretado por la PDI. Este viernes a las 9 de la mañana serán sometidos al control de detención y a la formalización. Llegó un preinforme balístico efectuado por el laboratorio de la PDI que ya nos permite precisar los hechos y la formulación de cargo que esperamos efectuar mañana ante el juzgado de garantía. De hecho, la orden de detención se pidió en contra de 4 funcionarios de Carabineros por ello. Ese preinforme fue fundamental para la detención de los ex funcionarios de Carabineros. El texto indica que Camilo Catrillanca no habría poseído restos de pólvora en sus manos ni en su vestimenta, por lo que se presume que no disparó ningún arma, es decir, se podría establecer que no estaba enfrentándose a Carabineros cuando recibió un disparo en la nuca. Todos los involucrados debieron estar presentes. Acá tiene que también estar los 4 carabineros y quiero saber cuál es el carabinero real, el que realmente acribilló a mi hijo. La familia Catrillanca insiste en que también deben declarar el exintendente de la Araucanía, Luis Mayol, y el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien confirmó que hoy el rol del gobierno frente a la muerte de Camilo Catrillanca es distinto al de hace 2 semanas, cuando se respaldaba el actuar de Carabineros. En la audiencia de control de detención
junto al Ministerio Público, el gobierno solicitará la prisión preventiva de estos 4 carabineros. Mientras se confirmaba la detención de los 4 ex carabineros, en paralelo se registraron cortes de camino e incidentes en la ruta que une Cañete con Tirúa. En uno de estos enfrentamientos, un carabinero resultó herido con una pedrada y otro, el cabo José Cifuentes, según la institución, recibió un impacto de bala. Debido al equipamiento que la institución le ha entregado para realizar su función, no tuvo una consecuencia grave y fatal. Estamos hablando de que el chaleco antibalas le salvó la vida. Sí, efectivamente. El funcionario fue trasladado al Hospital Naval para descartar lesiones internas, mientras la región vivirá, sin duda, un viernes nuevamente tenso con la formalización de los 4 ex carabineros. Y para profundizar en este caso, nos encontramos junto al abogado Francisco Bustos, abogado penalista de la UNAV. Bienvenido, Francisco, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, espero que se encuentren bien. En el caso Catrillanca es la muestra vívida de cómo se manipuló información y hubo obstrucción a la justicia desde un punto de vista penal. ¿Cómo se puede calificar este tipo de actos y qué penas tiene? Si es que son bajas, son elevadas respecto a este delito, ¿qué agravantes lleva además consigo? A ver, en este caso fueron condenados algunos de los efectivos policiales y también un abogado de carabineros por el delito de obstrucción a la investigación del artículo 269 bis. Este es un delito que puede tener penas de presidio menor y algunas penas de multa. Esta pena en algunos casos se puede agravar, pero yo creo que lo relevante, junto con el contexto que se estaba señalando, es que aquí no solo hubo un encubrimiento de parte de las personas que participaron, sino que también durante los primeros días vimos vimos una serie de declaraciones, tanto de parte de altos mandos policiales como civiles, incluso de parte de senadores que hablaron de haber visto disparos, el intendente del momento, el general director de Carabineros. Entonces, más allá de las penas que se aplicaron, aquí lamentablemente parece existir un patrón o incluso un patrón sistemático de encubrimiento cuando existen crímenes de este tipo por parte de las policías, y eso es una cuestión muy, muy preocupante. Y respecto de agravantes, en general, en ninguno de estos casos las agravantes se aplican. La semana pasada la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe respecto de la visita que realizó a Chile post-estallido, y ahí una de las cosas que ellos critican o que les llama la atención fue un estudio que hablaba de la falta de aplicación de agravantes de valerse del carácter de funcionario público para cometer delitos en general, porque el carácter de funcionario público puede permitir no solo cometer o no solo facilitar los delitos, sino que puede tener un rol muy importante al momento de encubrir o de buscar la impunidad por esto. Estos carabineros que fueron formalizados acusaban en su momento que la institución los obligó a ocultar estos antecedentes, esta información. ¿Existe alguna pena o sanción al respecto? Porque finalmente ellos son subordinados, están cumpliendo órdenes. Claro. A ver, en el caso se condenó a quienes intervinieron en estos hechos o a quienes intervinieron más directamente. Responsabilidades de los altos mandos, de los altos mandos o de altos cargos políticos no, pero sí aquí hubo condenas a un abogado asesor, a un asesor jurídico de la Prefectura de Fuerzas Especiales de Control de Orden Público de la Araucanía, y también a otros funcionarios, Gonzalo Pérez y Patricio Sepúlveda, y Jorge Contreras y Manuel Valdivieso, me parece. Claro, pero en este caso y además... Entonces sí, aquí hubo condenas, pero no hubo condenas en los altos mandos, y esto se sigue, esto fue abordado en su minuto como un juicio por este crimen, pero una investigación mayor por responsabilidades políticas o responsabilidades de altos mandos
Eso entiendo que no ha sido investigado, sin perjuicio que, como yo decía, bueno, en realidad como es de conocimiento público, en general en estos casos las primeras versiones suelen ser falsas y suele haber intentos de encubrimiento. Eso también se ha dado cuenta en otros casos posteriores, cuando se han liberado las cámaras de los funcionarios o cuando las cámaras en su caso no han estado. Entonces creo que eso debiera ser investigado, y creo que también este es uno de los antecedentes que justifica que se esté hablando con tanta fuerza de o reformular o de incluso crear una nueva policía, porque este tipo de prácticas no pueden estar enquistadas en el alto mando y en los altos oficiales. Entonces aquí es muy preocupante que esto haya ocurrido, y lo peor es que no es un hecho aislado, comillas, como se dice. Y acá la responsabilidad penal debió haber llegado también a altos mandos. Acá conocemos que el entonces general director de Carabineros él finalmente deja su cargo, pero ¿qué pasa con la responsabilidad penal de los altos mandos en casos como estos? Yo desconozco si se ha iniciado una investigación por esos hechos, no tengo conocimiento. Lo probable es que los querellantes, tanto o bien los representantes de la familia Catrillanca o bien los abogados del menor de edad, de iniciales MACP, que es la otra víctima del caso, pudieran haber iniciado acciones, o desconozco también si el Ministerio Público o alguno de los otros organismos que fue querellante lo está investigando, pero pienso que si no se ha hecho, eso debería hacerse. Y sí puedo decir que en el contexto, y de esto sí tengo más conocimiento, de la investigación que se lleva a cabo por las querellas por delitos de lesa humanidad que se pudieron haber cometido después del 18 de octubre, ahí una de las líneas que se investiga, digamos, que pueden configurar el carácter sistemático, es justamente un encubrimiento que no es simplemente la decisión de 1, 2 o 3 policías, sino que forma parte de una muy mala práctica enquistada en la institución. Y aquí también, más allá que en este caso, efectivamente, el general director de Carabineros dio un paso al costado o le pidieron dejar el cargo, yo quiero recordar también que el 13 de noviembre de 2019 se dio a conocer un audio que fue validado por Carabineros, es decir, que se confirmó la autenticidad del general Mario Rosas cuando dijo que él no iba a dar de baja a nadie aunque lo obligaran. Y eso, digamos, se comprobó que no era una imitación de voz, sino que era el propio general director. Entonces, que este tipo de cosas estén tan normalizadas al punto en que uno se está llegando incluso como a habituar a ellas, o que sea una hipótesis normal, me parece que es complejo, porque además merma lo que debiera ser el trabajo policial. Digamos, o sea, ¿qué confianza se puede tener en las policías? Y luego cualquier defensor puede después, con justa razón, aprovechar esto. Es decir, si alguien es condenado por declaraciones policiales o con el mérito de declaraciones policiales, obviamente da una duda razonable. Es decir, si las policías han mentido en otros casos, ¿por qué no en este? Entonces creo que tener una policía que sea eficaz requiere extirpar estas malas prácticas. Entonces, al final, estamos en el peor de los escenarios. Por un lado, se cometen graves violaciones de derechos humanos, hay un encubrimiento que llega a ser un patrón, digamos, lamentablemente muchas de estas prácticas las vimos incluso en dictadura, digamos, parece ser que hay una cultura institucional que nunca fue debidamente purgada, y hoy eso merma no solo en la afectación de derechos de las personas, sino también en el trabajo policial. Entonces, insisto, es el peor de los escenarios posibles. Sí, bueno, acá en este caso puntualmente hubo mucha desinformación, fake news, como se conoce este concepto. ¿Cómo se logran tomar los elementos para determinar las pruebas de un caso? ¿Cuál es el protocolo que se debe seguir penalmente? En casos de homicidio, a ver, en este caso hubo acusaciones por, bueno, en este caso se investigó el homicidio y los disparos injustificados, y también se investigó la tortura del menor de edad MACP. Para investigar la tortura existen, bueno, el Ministerio Público esto lo sabe perfectamente, también los querellantes, los particulares institucionales. Existe lo que es el protocolo de Estambul, que
y corresponde a una serie de directrices desarrolladas por los principales expertos en salud mental a través del aprendizaje que significaron los distintos horrores del siglo XX. Entonces, una de las directrices para investigar la tortura es este protocolo de Estambul, que contempla una serie de exámenes físicos, psicológicos y que es una de las principales pruebas. Bueno, también respecto de la investigación de homicidios, hay una serie de directrices que en general siguen los organismos públicos que están en el protocolo, en el llamado protocolo de Minnesota, que también es un listado, digamos, de buenas prácticas desarrolladas por distintos expertos en el ámbito tanto de la investigación criminal, de la investigación de este tipo de casos y junto con seguir esta serie de recomendaciones, una de las principales es poder poder recabar la prueba lo antes posible, y otras cuestiones que tienen que ver ya con investigación criminalística, es decir, con conseguir las pruebas, con evitar que estas sean manipuladas, como ocurrió en el caso, que hubo tantas versiones respecto de la videocámara, que no estaba, que se había grabado algo sobre ella, en fin. Entonces, existen una serie de lineamientos, aquí los describo a nivel muy general, y también obviamente en cualquier tipo de investigación criminal el tiempo es esencial. Entonces ahí yo entiendo que en este caso sí se logró determinar, se logró dar con algunas pruebas que se daban por perdidas. Y también lo bueno, y esto creo que es importante decirlo, como una de las víctimas era menor de 18 años, aquí se tomaron algunos resguardos, entre ellos entrevistas videograbadas, y el tribunal también evitó algunas diligencias insustanciosas, o más bien insustanciales, estoy inventando una palabra, insustanciales como las defensas por mucho tiempo quisieron una reconstitución de escena para poner al menor ahí junto con los agentes policiales, pero finalmente se estimó que eso no aportaba mucho y que al contrario eso podía revictimizar a una de las víctimas del caso, digamos, claro. O sea, ponerla ahí con todas las personas que en su momento lo agredieron. Entonces creo que eso también es importante. O sea, yo creo que el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Angol y también en su momento el Juzgado de Garantía, al momento de determinar la admisibilidad de ciertas pruebas, y la Fiscalía al momento de dar lugar o no a ciertas diligencias, creo que creo que jugaron un rol adecuado en el sentido de resguardar los derechos de una víctima de tortura y que además es menor de 18 años, lo cual desde luego te afecta mucho más. Bueno, finalmente, abogado, ¿qué le parece que acá haya sido también a través de la televisión que haya quedado al descubierto este vuelco, la información que Carabineros había ocultado antecedentes, había ocultado estas cámaras, y si finalmente le parece que fue un fallo adecuado hacia estos Carabineros que fueron inicialmente formalizados? Sí, a ver, mira, respecto de la sentencia del Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Angol, respecto de la calificación en particular del homicidio, yo probablemente tiendo a pensar que hubiera sido más correcto condenar por homicidio calificado en lugar de por un delito de homicidio simple, porque como se trata de agentes con un entrenamiento, y no solo con el entrenamiento policial, y no solo el de fuerzas especiales, sino que se supone que son agentes de élite, que han entrenado incluso en el extranjero, que utilizan armamento de mucho mayor calibre, y que a pesar de eso hayan disparado en superioridad de número, en superioridad de fuerzas contra personas desarmadas, a mí me parece que es posible configurar alevosía, es decir, el actuar sobre seguro, el actuar sabiendo que no vas a recibir una respuesta en contra. Entonces, yo tiendo a creer que esto se hubiera encuadrado mejor como un homicidio calificado, pero el tribunal tuvo a la vista toda la prueba, las declaraciones de los testigos. Entonces, yo en ese punto jurídico quizá discrepo, y también en lo que dije hace unos momentos, es decir, la falta de aplicación de agravantes, que es algo generalizado, es decir, no es algo que solo hemos visto en este tipo de casos,
bueno, que por lo demás esta es la primera muerte de un comunero mapuche que no es investigada en primer lugar por la justicia militar. Entonces, creo que esta investigación fue muy buena, pero otro de los problemas, y que es lo que también resalta la Comisión Interamericana, es la falta de aplicación de agravantes, y eso con relación a los casos de la dictadura, donde uno diría que es mucho más evidente el empleo de medios institucionales para facilitar los crímenes e incluso para buscar la impunidad de ellos. Entonces creo que ahí hay algo que podría mejorar. Bueno, el fallo, puede ser un poco técnico, pero el fallo tiene, las defensas alegaron distintas infracciones, todas fueron desestimadas, pero en varias de ellas hay votos de minoría o hay prevenciones de los ministros que pueden ser interesantes de analizar en un plano más específico, pero me parece que en general es un buen fallo, es una sentencia histórica y desde luego que no puede haber impunidad por este tipo de crímenes, en particular en un contexto tan complejo como el de como el que existe, donde el Estado chileno ha aprobado sin éxito la criminalización, la estigmatización del pueblo mapuche, incluso enviar esta unidad casi militar a la zona. Y aquí debemos recordar lo que ya han dicho organismos internacionales, por ejemplo la Corte Interamericana en la condena del caso Norín Catrimán, que los funcionarios públicos, los distintos operadores, tanto jurídicos, los persecutores penales, no pueden actuar sobre la base de estos estereotipos que muchas veces han existido respecto del pueblo mapuche. Entonces, creo que este es un fallo importante y espero que exista, digamos, este nivel de diligencia para esclarecer otro tipo de crímenes también. Es decir, y sobre todo, creo que es muy necesario que la policía se revise a fondo. No sé si como una reestructuración, no sé si como la fundación de una nueva policía, yo tengo mi opinión, pero aquí ojalá las y los principales expertos puedan ayudar y tengamos una policía que no encubra crímenes y donde el encubrimiento no sea una hipótesis, digamos, razonable, digamos que la institución, desde el general director para abajo, estén dispuestos a encubrir. Entonces creo que eso es un desafío muy importante en el contexto de un proceso constituyente y en general para el buen funcionamiento del sistema democrático. Sí, eso es lo que esperamos por justicia y por transparencia. Le agradecemos al abogado Francisco Bustos por esta entrevista en este capítulo de Expediente CHB, donde analizamos el caso Catrillanca y sus implicancias. Muchas gracias, Francisco. Por nada, que esté muy bien. Y continuaremos revisando más sobre este caso luego de este corte comercial y volveremos con el reportaje del video probatorio de la muerte de Camilo Catrillanca. Ya volvemos. Bien, regresamos en Expediente CHB, donde mostramos y analizamos el caso de Camilo Catrillanca, ocurrido en Temucuicui en noviembre del año 2018. A continuación, revisaremos el reportaje de la periodista del área de reportajes de Chilevisión Noticias, Marta Escalona, quien en exclusiva nos muestra el video probatorio en el caso de la muerte de Camilo Catrillanca, que marcó un verdadero vuelco en la investigación. Este es el momento en el que una bala de los fusiles del GOPE le quita la vida a Camilo Catrillanca. El hecho ocurre en el sector La Laguna, al interior de la comunidad mapuche de Temucuicui, en Ercilla. 4 funcionarios del GOPE, todos suboficiales de carabineros, ingresan de infantería a este sitio y reciben órdenes desde la patrulla aérea de interceptar a quienes estaban a bordo del tractor azul. Al parecer se subieron al tractor. El tractor color azul se está volviendo desde La Laguna. No estaban en el tractor, tuvimos que pescar los guantes que estaban en el tractor, que fueron al tractor. Entendida la instrucción, el grupo de infantería sigue avanzando por Temucuicui.
A la cabeza del grupo va el sargento Carlos Alarcón. Lo sigue el sargento Raúl Ávila, el cabo primero Valenzuela y el suboficial Sepúlveda. El último de ellos es el jefe del grupo y quien además graba la intervención con su cámara personal. Tras avanzar por el camino con obstáculos, logran detectar al tractor azul. El helicóptero, ¿qué no baja los guanes, no? A la cabeza camina el sargento Carlos Alarcón Molina. 7 tiros emite desde su fusil de asalto MK4. Uno de ellos impacta en la cabeza de Camilo Catrillanca. Los otros 5 disparos son ejecutados por el sargento Raúl Ávila Morales. En el registro se escuchan en total 12 tiros de los fusiles de asalto MP4 en manos de los GOPE. Mientras Sepúlveda corre al lugar, a lo lejos se aprecia a uno de los carabineros, reduciendo al joven acompañante de Camilo Catrillanca. Se le ve indefenso, tendido en el suelo y sin armas. A un costado del menor, el tractor que conducía a Catrillanca con su cuerpo sobre el volante. El proyectil que le quitó la vida a Camilo Catrillanca es calibre 5,56, pesa cerca de 3,5 gramos y se desplaza a 960 metros por segundo. Expertos en balística coinciden en que no se trató de un tiro directo. ¿Por qué? Porque según este informe del Ministerio Público, al menos un 20% de la masa del proyectil quedó fuera del cuerpo de Camilo Catrillanca. Eso, según los peritos, solo es posible cuando el proyectil sufre un desvío o choca con una pared resistente, como por ejemplo las del tractor. Bueno, en mis 28 años de experiencia y con muchos sitios de suceso a cuesta, jamás había visto que un porcentaje de un 20% queda fuera de un proyectil en un tiro directo. Por el contrario, el tiro directo es limpio, es puro. Sin embargo, si eso ocurrido de esta naturaleza es porque necesariamente existió un desvío o un rebote que haya fomentado el proyectil para que haya quedado ese 20% afuera del cráneo. Para que quede esta munición dentro de tu cuerpo, necesariamente tenemos que disminuirle la velocidad en forma muy brusca y deformarla. Ya no va a ir rotando en su propio eje para entrar en el cuerpo. ¿Eso qué significa? Significa que tiene que ser un rebote. En este video se aprecia por primera vez el momento en que los carabineros reducen al menor de 15 años. Tendido en el suelo, es registrado e inmovilizado. Para la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, esta es la prueba de que aquí se vulneraron todos sus derechos. ¿Hay concordancia respecto de su relato y este video? Hay concordancia absoluta. Todas las pruebas y los antecedentes que han ido surgiendo concuerdan plenamente con el primer relato que le entrega el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Por eso hemos sido tan rigurosos y tan categóricos en defender la situación del adolescente. Consuelo Contreras no comprende cómo este registro estuvo sin conocerse durante más de un mes, después de la muerte de Camilo Catrillanca. Me parece grave
que aparezcan nuevos antecedentes sin que hayan sido reportados antes. Aquí necesitamos verdad y justicia. Yo la verdad es que no quiero calificar intenciones. Lo que sí hay hechos que son gravísimos, que aquí se ha faltado a la verdad por parte de funcionarios de la Policía de Carabineros, han faltado a la verdad no solo a la ciudadanía, sino que a las autoridades. La revelación de esta parte del operativo captado en el video es para el padre de Camilo Catrillanca, una muestra de cómo se ha intentado manipular la verdad. Nosotros siempre dijimos la verdad, que ese video existía y por lo tanto siguen apareciendo evidencias. El registro del suboficial deja en evidencia que no hubo enfrentamiento. Los únicos disparos fueron percutados por los suboficiales de Carabineros. De que el tractor no se cruzó en la línea de fuego, como se sostuvo inicialmente por los imputados, demuestra también desde nuestro punto de vista que hubo una estrategia planificada desde ese mismo momento para el ocultamiento de los hechos y para obstruir la investigación. Después de más de un mes de la muerte del joven mapuche Camilo Catrillanca, se devela la existencia de este material, registro de un procedimiento sobre el cual todas las autoridades sostuvieron que no existían videos. Sí, uno de ellos portaba la cámara de vigilancia GoPro y que sí, uno de ellos además había cometido la grave falta de haber sacado la tarjeta y haberla destruido. La tarjeta de memoria de esa cámara de vigilancia la destruyó. Son innumerables las dudas que quedan en esta verdadera teleserie de errores, mentiras y muerte. Tarea para la Fiscalía es analizar cada segundo, detalle, imagen y audio. Los diálogos de los carabineros registrados en el video parecen describir el escenario que afrontarían. Aquí cagamos, papá. Cagamos, papá, dice el cabo Valenzuela al suboficial Sepúlveda cuando ve el cuerpo herido de Camilo Catrillanca. Largos minutos de silencio se rompen cuando el suboficial analiza el mortal desenlace. Hasta aquí llegó mi carrera. ¿Fueron esos los motivos de tantas mentiras? ¿Quedan más registros audiovisuales por conocer? Esta historia parece estar muy lejos de la verdad. Luego de estas pruebas, los carabineros fueron a juicio, donde cada uno obtuvo un veredicto distinto. La justicia determinó que el sargento primero Carlos Alarcón fue autor material del disparo que terminó con la vida de Camilo, mientras que los demás, el sargento segundo Raúl Ávila, el cabo Braulio Valenzuela y el suboficial Patricio Sepúlveda, tuvieron distintas penas. Veamos la nota del veredicto del caso de Camilo Catrillanca, preparada por el Departamento de Prensa. Este tribunal estima que respecto del acusado Carlos Roberto Alarcón Molina, los hechos acreditados en el desarrollo del juicio reúnen todos los elementos exigidos por el legislador para configurar el delito de homicidio simple consumado de Camilo Marcelo Catrillanca Marín. Fue un largo camino hasta la verdad que incluso hizo caer a un general director de Carabineros. El 5 de marzo del 2020 partió el juicio por el crimen de Camilo Catrillanca, el que se suspendió por la pandemia y donde este jueves se conocieron los veredictos contra 8 acusados. El más grave, el homicidio simple por el que se declaró culpable al ex sargento Alarcón. La Fiscalía Regional se encuentra conforme con el veredicto conocido el día de hoy para esclarecer los hechos y establecer la verdad de lo que había pasado en torno a la muerte de Camilo Catrillanca. Esto es, que esta muerte había sido provocada por un agente policial, por un agente del Estado. Y no solo eso, además se estableció en el juicio el conjunto de ardides, de mentiras que se fraguaron para tratar de encubrir lo que aquí había pasado. La Fiscalía se refiere a otras condenas obtenidas contra altos oficiales y cabos de Carabineros que escondieron las pruebas que documentaban cómo había ocurrido el homicidio de Camilo Catrillanca, las memorias de las cámaras GoPro. Sin embargo, estos veredictos no fueron suficientes para la familia de la víctima. Hoy día ya la justicia ha hecho su trabajo y no conforme, nunca vamos a estar conformes. Pero nosotros como familia
No estamos contentos con eso por el motivo de que a él ya no lo tenemos. Sin embargo, no se logró acreditar ante el tribunal los delitos de homicidio calificado, por lo que el único condenado por la muerte de Catrillanca tendrá una pena que se conocerá el próximo 28 de enero, acorde a un homicidio simple, vale decir, como máximo 15 años de cárcel, pero como el sentenciado no tiene agravantes, lo más probable es que sean 5 años de presidio. Creo que nosotros como familia estamos tranquilos y vamos a decir de que ojalá no haya nunca más un asesinato de esta naturaleza para que nunca más haya familias sufriendo así como sufrimos nosotros. Además, a la pena se incorpora el periodo que los condenados estuvieron privados de libertad, solo pudiendo recurrir de nulidad las defensas una vez que se conozcan los años a los que serán sentenciados, esto es, a fines del mes de enero. Afuera del tribunal se realizaron manifestaciones de la comunidad mapuche de Camilo Catrillanca, en el fin de un proceso judicial que terminó con condenas para 7 ex carabineros y un ex abogado de la institución. Y para seguir analizando este caso, estamos con el abogado Silvio Cuneo, abogado penalista de la Universidad Central, quien nos comentará sus impresiones sobre el caso del asesinato de Camilo Catrillanca. Bienvenido, Silvio. Hola Patricio, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Bien, veíamos recién en las imágenes, son imágenes reveladoras sobre este caso, donde se demuestra cómo se obstruyó a la justicia. ¿Qué tan grave es desde el punto de vista penal este tipo de actos? Mira, en este operativo nos encontramos con distintos delitos y hay algunos que son más graves que otros, porque claramente lo más grave es el homicidio, luego el homicidio frustrado respecto al menor, apremio ilegítimo respecto al menor, disparo justificado y la obstrucción a la justicia. Este último es un delito, diríamos, menos grave, que tiene una pena de 61 días hasta los 540 días, pero más allá de la gravedad penal, lo terrible o lo más grave de esta situación es cómo toda la institución, digamos el Ejecutivo, también Carabineros, participan de este montaje y es una cuestión grave porque si nosotros revisamos cuáles son las penas, solo se condena a Carabineros y no se condena a ninguna autoridad por haber participado en este montaje. Y en este caso, deduzco también ahí de sus palabras que esto debió haber escalado a altos mandos de Carabineros y además debió haber alguna autoridad política haber sido formalizada, por ejemplo. Mira, la verdad es que no sorprende que el derecho penal sea selectivo. El derecho penal siempre es selectivo y en términos coloquiales diríamos que siempre se corta el hilo por la parte más delgada. Entonces no es coincidencia que en este caso puntual se haya condenado a Carabineros, que están bien condenados por lo demás, pero no se haya escalado. Cuando hay una responsabilidad de muchas personas, mira, solo como ejemplo, el ministro del Interior de entonces, Chadwick, conocidos los hechos, sabiendo que las víctimas no portaban armas, dijo que había un enfrentamiento y que ellos estaban apoyando a Carabineros. Esos mismos días, Germes Soto, director general de Carabineros en ese momento, señala que los Carabineros no portaban armas, no portaban cámaras, perdón, cuando era evidente que sí las portaban, estaba intentando ocultar información. El intendente Mayol dijo que Catrillanca tenía antecedentes penales, que es una cuestión completamente irrelevante porque es un disparo que le hacen por la espalda donde no hay ninguna situación que pudiera justificarlo como un estado de necesidad, como una legítima defensa. E incluso un parlamentario oficialista como Felipe Cas dijo haber visto imágenes del enfrentamiento, es decir, estamos hablando de un montaje y de mentiras por parte de Carabineros como institución, del gobierno e incluso de parlamentarios. Y tal como tú sugieres con tu pregunta, lamentablemente el derecho penal solo se hace cargo de estos Carabineros, que son los que están condenados, bien condenados, pero no se escala y no hay responsabilidad penal respecto de otras personas que sí participaron en hechos constitutivos de obstrucción a la justicia. Claro, en este caso son 4 los Carabineros que fueron declarados culpables. Acá, de acuerdo también a lo que usted nos plantea, seguramente debieron escalar estas penas a rangos más altos. ¿Es posible que eso ocurra o debe ser posterior a una reforma, por ejemplo, en la institución, de ocurrir, esperemos que no, un caso de similar naturaleza? Mira, es que es una pregunta bien compleja. Independiente de que se puedan hacer reformas y se pueda buscar una responsabilidad escalando, llegando a instituciones más arriba, el derecho penal tiene
una esencia y siempre golpea hacia abajo. Lo más probable es que siempre el derecho penal vaya a golpear a los más débiles. Y en este caso puntual, de los autores del delito, los más débiles son los carabineros, que insisto, están bien condenados, no están mal condenados, pero la responsabilidad no llega más arriba porque el derecho penal nunca toca el poder. Y por lo tanto, ¿había antecedentes suficientes como para que pudiesen haber sido formalizados en su momento el ministro Chadwick y el general director de Carabineros Hermes Soto? Sí, bueno, ellos sufrieron otro tipo de sanciones más bien políticas. Ahora, de todos los delitos imputados, el menos grave es el de la obstrucción a la justicia, porque las condenas privativas de libertad son precisamente por homicidio frustrado y por apremio ilegítimo. En el caso de los fiscales realizaron ahí revisiones de las cámaras de seguridad. Sin embargo, fue la televisión, finalmente, Silvio, quien dio este golpe a través de estas imágenes que fueron divulgadas en un reportaje de Televisión Noticias. ¿Cree que falta más capacidad para realizar una investigación mucho más acuciosa, más acabada en este tipo de casos? Mira, yo no creo que falta capacidad, yo creo que lo que falta es voluntad. Y lamentablemente no es extraño, no es una situación excepcional que Carabineros participe de un montaje. No sé si ustedes ponen en YouTube, por ejemplo, montajes, van a ver Carabineros cómo le mete un cuchillo en una mochila a un joven para imputarle un delito, y así pueden encontrar muchos videos más. Y en este sentido, el trabajo que hace la televisión, la prensa, pero también los videos caseros que hace la gente en la calle, en las manifestaciones, por ejemplo, cumplen un rol muy importante y nos permiten evitar que se produzcan más montajes de los que se producen. Bueno, en este caso, tomando en cuenta los antecedentes que hay, hemos conocido también otras investigaciones. Se ha hablado mucho de la reforma de Carabineros, de que pueda existir incluso alguna suerte o alguna figura de interventor, una persona civil. ¿De qué manera debiera darse esta reforma a la institución? Ya, a ver, ese tema es difícil de solucionar. Lo lamentable, lo difícil es que nosotros hemos realizado muchas reformas en los últimos 25 años en materia policial y en materia penal, y las reformas han ido siempre a darle más facultades a Carabineros, a investigaciones y al Ministerio Público, por ejemplo. Sin embargo, darle más facultades a Carabineros, a la PDI, al Ministerio Público, significa darnos menos facultades a nosotros que somos ciudadanos particulares. Y de alguna forma eso es lo menos democrático del mundo, porque la democracia se define por poner límites al poder punitivo, y lo que nosotros estamos haciendo es darle más facultades al Estado y a su facultad de castigar. Y ojo que lo más grave en la historia de la humanidad no son los delitos que cometen los particulares, los delitos más graves son los que cometen los agentes del Estado. ¿Cree que penalmente este caso cambió la forma de revisar estos procedimientos? ¿Por qué razón? Y además, al menos queda la sensación de que este caso marca un precedente, puesto que de ahí en adelante otras investigaciones, otros casos que hemos conocido, queda también sembrada la duda si es que hay o no algún montaje de parte de Carabineros. Sí, la verdad es que yo no creo que haya habido un cambio, porque estos hechos son anteriores al estallido social, y en el estallido social nosotros pudimos presenciar muchos casos de montaje. Sin embargo, este caso es tan burdo y genera tanta rabia que al menos esto contribuye a una justa desconfianza por parte de los particulares respecto de Carabineros, respecto del gobierno, respecto de la clase política. Y de alguna forma podemos decir que este caso Catrillanca, con todo lo burdo, con todo el montaje que hubo atrás, fue un antecedente importante en el estallido social. Esto generó mucha indignación en la población, que fue uno de los elementos que nos llevó a octubre del 2019. Bien, Silvio, le queremos agradecer su presencia en esta entrevista, en este capítulo de Expediente CHB, donde analizamos las pruebas del caso de Camilo Catrillanca desde un punto de vista penal y además sus agravantes. Muchas gracias. Gusto saludarte, Patricio, que estés muy bien. Chao. En el caso de Camilo Catrillanca ha sido uno de los más polémicos del último tiempo. Carabineros dados de baja, condenados, renuncias y desconfianza en la institución de Carabineros fueron parte de las consecuencias que dejó este asesinato ocurrido el año 2018. Hasta el día de hoy sigue el conflicto en la Araucanía y pareciera que no tiene una pronta solución. Agradecemos su sintonía y los esperamos en un nuevo capítulo de Expediente CHB. Recuerde visitar nuestro sitio web chbnoticias.cl, en nuestras redes sociales y en pluto.tv. Hasta la próxima.